día, espero estén muy bien. Nosotros somos estudiantes de segundo año, sección 4 de Medicina de la Universidad Rómulo Gallego. Estamos integrados por John Gerpáez, Angimar Ortega, Génesis Mendoza, Keiber Castro, Angelice Bayo, Luis Maldonado, Eulimar Serpa, Micheli Rodríguez, Gisnairis Moreno, Yexeli Freite, María Rengifo y mi persona, Génesis Manchillanda. Yo les hablaré un poco sobre qué es el método reduccionista. El método reduccionista es una tendencia a simplificar los enunciados de lo complejo, exponiéndolo así de una forma más sencilla. Es una postura epistemológica que sostiene que los conocimientos de lo complejo debe ser estudiado obligatoriamente por su parte más simple. Si podemos poner un ejemplo, nos podríamos ir hacia medicina, ya que las personas antes morían por enfermedades infecciosas, por un agente tal sea un virus, un hongo, un parásito, los cuales eran atendidos por medicinas preventivas como por sus vías infecciosas o medicamentos. Allí el método reduccionista se aplica, ya que podemos aplicar que allí se estudiaba lo simple de esa enfermedad, a pesar de que era algo complejo. Pero hoy en día las personas mueren por enfermedades mucho más complejas, como el cáncer, que es una enfermedad la cual no tiene cura y se basa en varias fases. Orígenes. En el siglo XXI, el marco de la biomedicina, la investigación y la práctica clínica han comenzado a cambiar, alejándose de los modelos universales de enfermedad que se generalizan a partir del examen minucioso de las partes enfermas, órganos, tejidos, células o moléculas, hacia un enfoque que celebra la medicina personalizada y se enfoca, al menos nominalmente, en la persona como una unidad de análisis. Sin embargo, en la práctica, la medicina personalizada aún tiende a reducir al paciente a una colección de secuencias moleculares precisas con un fenotipo detallado llamado medicina de precisión. A medida que la investigación biomédica y la práctica clínica intentan ensamblar estas piezas atomizadas en un todo significativo, el proceso de poner al paciente de vuelta junto nuevamente rearmando piezas dispersas ha demostrado ser altamente complejo. Si bien el reduccionismo a principio fue una forma forzosa e ineludible de conocer al mundo, ha permanecido como el modo de ser la ciencia que hasta nuestros días, a pesar de que han surgido numerosos cuestionamientos y argumentos que muestran la pobreza interpretativa e interrelación de los fenómenos vitales. Dicho en otros términos, una visión reduccionista ha acompañado la búsqueda del conocimiento en las diferentes ciencias desde que se fueron constituyendo como tales. Reduccionismo versus el holismo. El holismo y el reduccionismo representan dos grandes paradigmas de la ciencia y de la fisiología, que plantean diferentes concepciones sobre la mejor manera de apreciar, comprender e interpretar lo que ocurre en nuestro entorno. El reduccionismo pone mayor énfasis en las partes o elementos que constituyen a un sistema, mientras que el holismo hace énfasis en el sistema como conjunto. Mientras el reduccionismo apuesta por explicar la totalidad del sistema a partir de sus partes cuantitativas, el holismo se esfuerza por comprender aspectos que surgen a partir del sistema o entorno en el cual se rodea o forma parte. Ventajas del reduccionismo. La principal ventaja de este método es que se centra en la creencia de que podemos explicar mejor una cosa si lo dividimos en sus partes individuales. Esto facilita la comprensión de un tema, ya que si queremos entender algo solo debemos centrarnos en sus componentes. Otra de las ventajas es que le facilita a los investigadores el hecho de estudiar temas sumamente complejos y diferentes, dividirlo en partes pequeñas y se facilita la comprensión. Y al momento de buscar una causa o un problema es más sencillo. En medicina ha sido de mucha ayuda, ya que ha aumentado la esperanza de vida de los pacientes. Hasta no hace mucho las enfermedades eran producidas por agentes infecciosos y ya ahora, teniendo una causa, es más fácil atacar la enfermedad desde el agente.
Esto quiere decir que actualmente la mayoría de las enfermedades son crónico-degenerativas y no por infecciones. Desventajas del reduccionismo. El reduccionismo tiene algunas ventajas muy importantes, pero también se encuentran desventajas que hay que tomarlas en cuenta. Ignora factores que contribuyen a un problema. La primera desventaja que tiene el reduccionismo es que se concentran tanto en los elementos más pequeños que olvidan o que no toman en cuenta esos factores que desempeñan un papel muy importante. No lo toman en cuenta todo. Si bien el reduccionismo ayuda a tener una mirada más cercana a lo que son los elementos del fenómeno, no permiten ver la interacción entre variables. Muy pocos elementos o muy pocas cosas tienen una causa simple. El reduccionismo le da al investigador observar detalladamente o individualmente cada componente, pero en realidad no examinan como tal la interacción o cómo trabajan estos componentes tan pequeños juntos. ¿Qué es el reduccionismo ontológico? Se refiere a que la creencia de que la realidad es reducible a un número mínimo de entidades o componentes básicos, dado que esos materiales mayormente son de carácter material. El reduccionismo ontológico es equivalente a una forma de monismo materialista o fisocalismo, pues niega el carácter de nada que no tenga ese carácter material. La realidad estaría formada de acuerdo a esa creencia, única y exclusivamente por entidades de la naturaleza material. ¿Qué es reduccionismo teórico? El reduccionismo teórico es la afirmación de un concepto en el campo de investigación en los cuales pueden y deben ser reducidos a los otros campos, pero con una complejidad inferior. Un claro ejemplo de esto sería el proceso vital, que ha implementado cambios perpetuos, que se ha reducido a una idea mecanicista, equiparando la complejidad orgánica, y aún esto se mantiene en la sombra y lejos de la reflexión con una máquina. Para el reduccionismo teórico existen tres tipos, que sería la ontología, metodología y la teórica, en los cuales están presentes de manera explícita e implícita en la fisiología y en la nosología. El reduccionismo metodológico defiende que en la ciencia la mejor estrategia consiste en la búsqueda de explicaciones en términos de entidades constituyentes básicas de los objetos o también en los procesos de los objetos de estudio. También puede formularse como el intento de caracterizar los procesos que se estudian en cada nivel de organización a partir de los mecanismos de los procesos subyacentes, o sea, de los correspondientes a los niveles de las organizaciones inferiores. Como su nombre lo dice, este tipo de reduccionismo consiste en buscar el método, o sea, la forma, la manera exacta en la cual se puede investigar o se puede buscar algún tipo de explicación. El reduccionismo ha tenido sus éxitos en la ciencia exacta basada en el análisis, así como también básicamente se encuentra en la división de estos componentes y fenómenos para estudiarlos de una manera aislada. Así como ha tenido sus éxitos, también ha tenido sus limitaciones, lo cual se encuentra limitado en el momento de no poder ignorar la interacción que se encuentra en un componente de un sistema complejo. Un ejemplo sería el dinero. Al nosotros tener un dinero y estudiar sus partes, como tal no vamos a saber su significado y su valor, puesto que quien le da el significado y el valor es la sociedad. Es por ello que es necesario estudiarlo en conjunto, es decir, este es un sistema complejo que si no se estudia en conjunto como tal no vamos a lograr comprender. He aquí el por qué se encuentra el antirreduccionismo. Es esta la posición en la ciencia y en la metafísica en las cuales entra en contraste con el reduccionismo, al defender que no todos los sistemas pueden ser estudiados por partes. Es por ello también que se pasa del reduccionismo al holismo, es decir, se forma un paradigma, porque el reduccionismo solo estudia las partes de un sistema, mientras que el holismo estudia el entorno de este sistema, el entorno de este sistema, es decir, algo complejo. Lo que quiere decir la palabra complejo es algo entretejido, es algo que nunca es algo que puedes separar, pero nunca logras comprenderlo sin separar. Los postulados. Para una conciencia objetual del mundo, la economía
estándar de cuenta de forma integral y consiste del problema económico-ambiental que de ella es la claridad aclarativa que puede y esa es una conciencia tan válida como cualquier otra, más aún a la conciencia en la que se funda toda la vida moderna, puede ya por una razón, el reto teórico que se deriva de esa sección de incrustaciones que generan los ejercicios ambientales neoclásicos. Si el pensamiento económico moderno se formalizó en medio de las verdades absolutas que denominan su época y fundamentalmente un medio de las físicas espaciales que hoy en día pueda como que detrás de cada una de estas cosas y de la realidad del objeto actual, las diversas ciencias, la microfísica, la biología, la teoría de la información de otras descubren realidades, muchos y sobre todo un tránsito continuo desde que la aleja cada una más de aquellas entidades objetivas últimas de las cuales la ciencia del siglo pasado creía que se hallaba. Las postulaciones del reduccionismo. En este caso voy a hablarles acerca de lo que es una pequeña definición que para que vayamos como que entendiendo más el punto, es acerca de lo que es, se dice que es el resultado, vamos a decirlo así, de una acción en apostularse. Por ejemplo, vemos a los que son en el ámbito social, económico, todo de la dependencia. Se dice que hay dos tipos, podríamos decir uno de los tipos que elegí fue en el ámbito económico y en el ámbito de la solidez, que son puntos importantes. ¿Por qué? Porque nos lleva a como que la unión, por decirlo así, a la unión de esto, tanto la reduccionismo. Pero eso mis compañeros lo van a hablar antes que yo. Pues vamos a hablar acerca de lo que es lo que es la parte económica. Se dice que en el ámbito económico son muy importantes porque son como una base que nos ayudan a contribuir, pues nos ayudan a contribuir. Aparte de eso, son necesarios porque es como una base, ¿verdad? Pero nos van como que avanzando más. Por eso se estudia. Lo que es se estudia para ir como que está bien, que está mal, para ir como que de etapa en etapa, ¿verdad? Porque es una pequeña definición, pues. También lo que si lo vemos en el ámbito científico, también es como que es un conocimiento. ¿Por qué? Porque es como que vamos más avanzando en todas las etapas también. En la solidez son muy necesarios. ¿Por qué? Porque nos ayuda como que a pensar, nos ayuda a pensar que está bien, que está mal. El reduccionismo es una operación epismética y este se puede practicar sobre diferentes objetos. La estrategia del reduccionismo constituye en realidad en un conjunto de tesis oncológicas, nociológicas y metodológicas acerca de lo que es la relación entre diferentes ideas o campos científicos. El fisicalismo es la rama del saber filosófico, cuya pretensión es explorar la realidad. En su corpus teórico asume que la naturaleza de lo existente se limita exclusivamente a lo físico.
esto es a lo que llamamos materia, o a la energía extendida como lo es el tejido constitutivo de cualquier entidad tangible.